Nosotros hemos invitado en esta noche a don Marcelo Silva. Gracias por estar acá con nosotros, querido Marcelo. Privilegio, un verdadero gusto. Y también tenemos a través de la tecnología a don Carlos Bort, analista político. Don Carlos, ¿cómo está? Un gusto. Buenas noches, Jorge. Un saludo al colega Silva y a la audiencia. Muy bien. A ver, vamos de lleno. Le brinquemos de lleno a este asunto. Marcelo, comienzo contigo. Habíamos visto el episodio Betanzos, que en todo caso ya mostraba algunos descontentos internos dentro del MAS. Este descontento de que se nombre a una persona y finalmente la gente diga, no, nosotros hemos elegido a otra. Pero ya lo de la Laucaeña durante este fin de semana ya es otra cosa. Más allá de lo que salga a decir el señor que lanzó la silla o no, el problema es que internamente las cosas están yendo por caminos diferentes. A ver, Jorge, es complejo analizarlo porque hay varias partes, pero a ver, esas partes también son componentes de un todo. Primer elemento, los problemas internos sobre candidaturas en los partidos políticos y en el MAS no son novedad, ¿no? Son cosas que han sucedido siempre. Recuerdo en ciertos lugares, no voy a nombrar algunos, donde estos hechos se han dado de manera similar, sin la presencia, por supuesto, de Evo Morales y mucho menos, si tú quieres, entre comillas, faltándole el respeto como se le ha faltado en los últimos eventos. Pero indudablemente hay una pugna interna por las candidaturas, especialmente en un partido político que tiene muchísimas expectativas de ganar, ¿no? Especialmente en los lugares donde se está dando el tema. Segundo elemento, ¿no?, que no se debe dejar de lado, es indudablemente el papel de Evo Morales. Todos pensábamos que ese liderazgo, o esa aurea, si tú quieres, ese blindaje que tenía Evo Morales como un líder histórico máximo del movimiento al socialismo, y iba a darle una facilidad tremenda de manejar el partido y designar los candidatos como lo hacía en última instancia cuando era presidente. Y además nadie se le paraba al frente, ¿no? La última voz era siempre la de Evo Morales y la voz del mando era la de ella, la de Evo Morales. Eso nos hacía suponer de que la llegada de Evo Morales en su partido era un poco para cohesionar, afianzar, establecer unidad y facilitar la toma de decisiones políticas, entendiendo que tenemos un presidente que es un presidente muy legítimo, elegido constitucionalmente, por supuesto, pero que no es un líder político, y mucho menos es un referente de su partido político. Ese es un gran problema. Y el tercer elemento es indudablemente el hecho de que creo que la elección te ha demostrado que el MAS es más que Evo Morales. Aquella idea inicial en su momento que desaparecía Evo Morales y el MAS desaparecía, la figura de Evo Morales era el sostén del MAS, y sin Evo Morales el MAS iba a peregrinar, se acabó, ¿no? O sea, la elección del pasado 18 de octubre te ha dicho, señores, el MAS puede como instrumento político y como la única opción nacional popular que existe. Y eso creo que de alguna manera ha envalentonado a ciertos sectores dentro del movimiento al socialismo a decir, señores, aquí ahora ya nadie puede venir a poner el dedo. Ahora es el momento de los que antes no estuvimos, precisamente porque hubo un grupo cerrado que negó esa aproximación al poder. Y claro, puede ser una oportunidad, un momento de inflexión en el MAS para establecer un recambio y un cambio de viraje. Me quedo ahí, pero creo que estos tres elementos, indudablemente, y luego vamos a tratar de articularlos, establecen un todo, ¿no? Establecen un todo que creo que es importante. Muy bien. Un poquito más adelante lo vamos a escuchar también como parte de lo que está ocurriendo a Cronenbol, porque Cronenbol tenía todas las de ser el candidato a la gobernación, pero le cambiaron, y va, el nombre, ¿cuál es el nombre del García? Claro, Pedro García. Colega tuyo. Claro, era periodista, sí. Era periodista, sí. Va García y Cronenbol queda. De verdad que Cronenbol, las declaraciones de hoy de Cronenbol muestran muchas cosas. Lo vamos a tener un poquito más adelante, por favor, Laura. Voy con don Carlos Bort a propósito de lo que estamos hablando. Comenzó en Betanzos
y se agudizó más en Laucaeñe. Jorge, lo que hemos presenciado en estas tormentosas reuniones del MAS, como dice Marcelo, no es ninguna novedad, no es un fenómeno propio únicamente el MAS, ha sucedido en la historia política del país. Recordemos las profundas y larguísimas peleas internas en el otro partido histórico tan grande como el MAS en la década de los años 50, 60, 70, el MNR. Las peleas ahí eran aún más radicales que las que estamos presenciando. De suerte que no es novedad, es propio del momento de designar candidatos en el partido, en el único partido de alcance nacional que acaba de ganar unas elecciones nacionales con un gran margen, y entonces la expectativa de materializar, de coronar el triunfo de estos múltiples candidatos es evidente. Así que no debe extrañar a nadie, ni le va a afectar tampoco en su eficiencia electoral al MAS. Ahora, hay algo, sin embargo, hay algo subterráneo que a través de estos hechos y de otros aislados está comenzando a aflorar. Hay que ver un poco más allá de estos episodios que pueden, repito, confundirse con experiencias del pasado y de otros partidos. Acabamos de presenciar un pequeño conflicto dentro de Solvo también, ¿no? La expulsión de un subalcalde, etcétera, no viene al caso repetir, pero para que vean estos conflictos. Pero estoy pensando en otra cosa. A ver, para no hacer mucha retórica, Jorge, recordemos lo que acaba de suceder hace una semana. Todos vimos al presidente Arce viajando en avión, pero en vuelo comercial. Y no solo eso, cuando lo entrevistan, él dice, sí, es muy caro viajar en avión privado, y no vamos a hacer eso. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto, Jorge? Ese episodio del presidente Arce nos estaba revelando conflictos internos de mayor calado dentro del MAS, que ahora se expresan en este otro terreno, aunque en experiencias largamente conocidas en el país. O recordemos las declaraciones de David Choquehuanca. Algo está sucediendo y duramente dentro del MAS, y tiene que ver con la configuración futura de este partido, con el gobierno, con la viabilidad de este gobierno, y creo que debemos sentarnos, esperar unos meses, porque esto no va a ser inmediato, sentarnos como observadores y esperar unos meses para ver la dimensión exacta de estos conflictos. Bueno, y estamos viendo ahí precisamente las imágenes de la llegada, que fue hoy la llegada del presidente Arce después de los chequeos médicos, que fue en vuelo comercial y volvió en vuelo comercial, no utilizó el avión presidencial como se lo hacía antes para absolutamente todo, ¿no? Él prefirió ir en vuelo comercial y volver en vuelo comercial. Los helicópteros tampoco ya no están volando. Antes era muy habitual ver a los helicópteros dando vueltas acá por La Paz. Pero bueno, ese es el tema de estas diferencias que se ven y que son muy marcadas. Ahora, Carlos Bert va un paso más allá y dice, habrán problemas que los vamos a ver más adelante. ¿Tú crees que sí? No, a ver, no sé si problemas, pero indudablemente aquí hay roles que no se habían dado antes en la democracia boliviana. Yo lo vengo manifestando, Jorge, mucho tiempo en tu programa, ¿no? Primer rol atípico,
un presidente que no es líder de su partido político, ¿no? Por lo tradicional, dentro de la democracia pactada y después de la democracia pactada, el presidente siempre ha sido el líder innegable de su partido político. Es cierto, renunciaba, ¿verdad? Lo hizo Banzer, lo hizo Jaime Paz, lo hizo Sánchez de Lozada, pero siempre tenían ahí alguien al cual le podían decir, muchacho, vas a hacer esto dentro de tu partido, dentro del partido político, y cuando esas cosas rebasaban al que dejaban, tenía nomás que volver el jefe del partido, que además era presidente, y ponía orden, ¿no? Entonces aquí eso no está sucediendo. Aquí tienes un presidente, ¿no?, que no es líder de su partido político y no está rankeando tampoco para hacerlo. Es decir, no lo vas a encontrar en la cima del liderazgo del partido político, ni en 5 ni en 4 escalones por debajo de Evo Morales, ¿no? Primer rol. Segundo rol, el jefe del partido político fuera del esquema gubernamental, siendo el partido gobierno. También eso es inédito, no se ha dado. Hasta ahora intocable Evo Morales, ¿no?, casi con una imagen mesiánica en el momento de su mandato, ahora es jefe de su partido, evidentemente, pero no es presidente. El presidente es otro. El tercer elemento, tienes un vicepresidente que va a tener un papel central de actuación en el momento en que esa asamblea empiece a carburar los temas más importantes del país, donde requieras tratar temas muy duros, y peor aún cuando requieras los 2/3. Ya no más tenemos a la vuelta de la esquina el juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, ¿no?, donde sin 2/3 no hay juicio de responsabilidades. Y hoy día Carlos Mesa ha dicho, señores, no vamos a apoyar, ¿no?, el juicio de responsabilidades a Yanine Áñez en la asamblea. O sea, ahí Choquehuanca va a tener que mostrar un fuste político distinto. Ahí va a tener que mostrar su liderazgo político, ¿no? Lo tienes ahí como segundo hombre, y la caja de resonancia política es la Asamblea Legislativa. Ahora, estos tres roles absolutamente diferenciados, ahorita están juntos y armonizados por las guaguas. ¿Qué son las guaguas? Las guaguas son las elecciones subnacionales. Están armonizados, y aunque con los problemas que existen, cada uno está cumpliendo su rol y no se está molestando el uno con el otro, ¿verdad? El presidente es presidente, no se está metiendo en las elecciones. Claro. Evo Morales es el jefe del partido, está llevándose la campaña y los sillazos encima, ¿verdad?, de la campaña electoral, así de sencillo. Y Choquehuanca está ahí esperando, evidentemente, que las elecciones sucedan. La gran pregunta, y con esto cierro, Jorge, y es coincidente con lo que dice Charlie, los puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar después de que las guaguas crezcan? Y eso es el 7 de marzo. ¿Cómo van a desempeñar el rol? ¿Qué va a pasar con Evo Morales después del proceso electoral? ¿Va a manejar la bancada política? ¿Va a querer tomar determinaciones políticas en el gobierno? ¿Va a querer asumir un rol en el ámbito de las políticas públicas? ¿Qué va a pasar con Arce después de eso? ¿Tomará un perfil político más fuerte? ¿Dejará que Evo Morales tome decisiones? ¿Qué pasará con David Choquehuanca? Yo lo dejo en puntos suspensivos, porque esos roles, después de la elección, indudablemente van a tener que acentuarse. Permítame que yo me ponga un poquito más atrevido. Me voy a poner un poquito más atrevido. Lo escuchamos primero a Cronenbol. No le cayó nada bien la designación de García como candidato a la gobernación por Santa Cruz. Y esto era lo que decía y muestra y grafica lo que internamente está ocurriendo. A ver, lo escuchamos, por favor, y luego les digo por qué me voy a poner un poquito más atrevido con esto. Al culminar la reunión del Bloque Oriente, Mario Cronenbol recibió el apoyo para que continúe como el precandidato a la gobernación cruceña y aseguró seguir en carrera. Yo sigo en carrera, yo me debo a las bases, yo me debo a estas organizaciones sociales legalmente y legítimamente conformadas. No ha sido dedo acá, aquí todo ha sido consensuado. Yo voy a trabajar para que se respete Santa Cruz, y una falta de respeto
es que se elija un candidato a la gobernación de Santa Cruz en Cochabamba. Si han elegido a su candidato en Cochabamba, porque candidaté en Cochabamba. Cronenberg se refirió sobre Evo Morales y le envió un mensaje. Yo lo único que le digo a nuestro hermano Evo, que él nos enseñó algo: respetar las organizaciones sociales, respetar los ampliados, respetar lo orgánico. Él nos lo enseñó. Entonces, porque si vamos a decir algo, vamos a enseñarle algo a las personas y después no lo vamos a hacer, estamos yendo en contra de todo lo que pregonamos. Entonces, lamentable lo de ayer, soy enemigo de la violencia, siempre lo he dicho. A pocos días de que se cierre la inscripción de candidatos, la división del MAS continúa. Hay división, sí, porque el Bloque Oriente apoya a Cronenberg. Evo Morales decidió que García vaya como candidato a la gobernación. Cronenberg dice: yo sigo, yo no me bajo. Usted ha escuchado sus declaraciones. Pero yo quiero ir un pasito más allá y ponerme un poquito más atrevido con Carlos Bert y con Marcelo. ¿Será que este tema de las elecciones, dejar que cada quien vaya a escoger o que alguien vaya a escoger a los candidatos, finalmente esto no pasará factura? A ver, te equivocaste en esto o te equivocaste en esto. O tuviste éxito o te equivocaste. El momento, como se dice en la calle, el momento de los cubos y el momento de las evaluaciones será el 8 de marzo. A ver quién se equivocó y quién hizo bien la tarea. Jorge, las elecciones subnacionales responden a dinámicas y lógicas propias, no del todo desvinculadas de la dinámica nacional, especialmente cuando, como en nuestro caso, el tiempo que separa a estas elecciones subnacionales de las nacionales es muy pequeño, de suerte que el impacto del triunfo del MAS de octubre va a pesar enormemente en las elecciones subnacionales, y de ahí la gran expectativa del triunfo y los conflictos. De suerte que, contando con este factor, lo único que debería hacer cualquier partido en estas condiciones es escoger bien a sus candidatos, porque van a, enmarcándose en el contexto local o regional, van a gozar del empuje nacional y del apoyo del gobierno nacional. Si se equivocan en la elección de su candidato, les va a suceder lo que sucedió, por ejemplo, en La Paz, ¿no? Cuando postularon de gobernadora a la señora que después terminó en la cárcel o en grandes problemas por el fondo indígena, la señora Mamani o algo así, Felipa Mamani, ¿no? Si ponen candidatos así, van a perder. Si tienen al frente un candidato de oposición que goce de aceptación en su departamento o en su municipio. Ahora, si todo esto es entendible, lo que definitivamente es irracional, Jorge, es lo que está haciendo la oposición. Con todos estos conflictos, si la oposición acordara acciones conjuntas y personalidades, pequeños grupos, etcétera, dejaran de lado por un momento sus aspiraciones, que en otro contexto serían legítimas, la situación sería mejor. Pero no está sucediendo eso, ¿no? Frente al MAS, con conflictos internos, existen 5, 6, 7, 8 candidatos de oposición, haciéndole el juego a los problemas del MAS. Ahora, no creo que volvamos al tema de Cronenberg. No creo que líneas, conductas individuales afecten. No tienen el mecanismo para inscribir a los candidatos. Es el aparato partidario el que controla esto. Finalmente se define internamente
Si no va Cronenberg, no va Cronenberg como candidato del MAS, porque el delegado del MAS va a inscribir al otro candidato. Y si Cronenberg quiere ser candidato, tendrá que cambiar de sigla, si alguien lo acepta. Y ahí sus posibilidades disminuyen enormemente. De suerte, y por eso decía en mi primera intervención, estos conflictos internos no le afectan en última instancia al MAS, salvo que en reemplazo de un buen candidato el aparato ponga a un mal candidato que los conduzca a la derrota. Bien importante, Carlos Borges, el relacionado a la oposición, porque claro, estamos hablando del movimiento al socialismo, porque del otro lado no sé cuánto podamos hablar, que hay muchos candidatos en La Paz, que hay muchos candidatos en Santa Cruz, que hay muchos candidatos en Tarija, no sé, o sea, ¿por dónde comienza y por dónde termina tu análisis de la oposición? Por lo mismo de siempre, hay muchos, están fragmentados. ¿Qué podemos decir de ellos? Y es más profundo todavía, ¿no? Porque no estamos hablando de un fenómeno singular, estamos hablando de un fenómeno altamente plural, no solamente en la manifestación partidaria o de candidaturas, sino de visiones, ¿no? Hay oposiciones al movimiento al socialismo, no hay una oposición. Pequeñas oposiciones. Están fraccionadas, desde diferentes características, regional, étnica, social, de visión ideológica, ¿no? Y las tienes y no han sido capaces de armonizarse, ¿no? Cada una ha hecho su feudo, y ese feudo lo defiende a capa y espada, ¿no? Bien, peor todavía cuando hay algo que es muy importante. El MAS es el único partido de envergadura, pero de una envergadura que ha mostrado una organicidad y una estructura política altamente combativa y resistente. Lo hemos visto el 18 de octubre. Reitero lo que te decía al principio, Jorge, el MAS es más que Evo Morales, más que cualquier otro líder, y lo está demostrando. Probablemente esto lo veamos todavía florecer mucho más adelante, ¿no? Cuando exista la posibilidad ya de una renovación generacional, etcétera, pero ahí te vas a dar cuenta que el MAS realmente se ha constituido en un partido ideológico, en una opción política organizada. Ahora, ¿qué pasa en las elecciones subnacionales? Cuando tienes estas características de partido, por mucho que existan diversidades, porque esa es una elección subnacional, no hay una receta propia, vas a tender a que existe un voto orgánico. Ese voto duro del partido se va a presentar en las elecciones subnacionales. El masista es masista, ¿no? Eso es lo bueno del partido político cuando hay, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. El republicano es republicano y probablemente su hijo sea republicano y su nieto sea republicano, ¿no? Así de sencillo. El demócrata es demócrata, ¿no? No nos estamos dando cuenta, o las oposiciones no se quieren dar cuenta, que el movimiento al socialismo se está convirtiendo en un partido de quilate y de envergadura muy parecida al del MNR. Por lo tanto, puede tener el MNRista, era MNRista, ¿no? Han ido muriendo ahí defendiendo su partido, ¿no? Y no cambiando. Entonces, a mí me da la impresión de que el masista va a seguir siendo masista, más allá de las diversidades de liderazgo y otros problemas que existan, porque ya hay una estructura, ya hay un compromiso. Eso significa que en las elecciones subnacionales hay más parte con un voto duro en todas las regiones, porque además tiene una presencia nacional y municipal muy grande. Donde tú le veas, el MAS parte con el voto duro, y eso le permite competir desde la última alcaldía hasta la última gobernación. Va a ser altamente competitivo el movimiento socialista. Pero la historia nos muestra que cuando cometes el error de nombrar a una persona que no es, pierdes. Correcto. Ejemplo, Felipe Pahuanca, Félix Pazzi. No, otro ejemplo más duro, Edgar Patana. Edgar Patana y Soledad Chapetón. Vale. O sea, imagínate, el MAS pierde el bastión del Alto porque se elige un mal candidato, ¿no? No, totalmente. Es eso. Ahora, en las elecciones subnacionales tú necesitas 3 elementos fundamentales. Necesitas un programa municipal, más que todo si es en una elección municipal. A la gente, a veces, no es que no es importante, pero el tema político ideológico está soslayado, no es el central.
Que alguien te oferte y te diga, sabes, la tabla del Revilla es una tabla atentatoria, impositiva, a lo que pagas en bienes muebles, bienes inmuebles, estás fregado. Entonces nosotros vamos a revisar la tabla impositiva, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, caramba, ¿no? Entonces tú la piensas, porque además se gobierna sobre lo cotidiano, lo ordinario en los gobiernos municipales. El candidato, lo que tú dices, es fundamental, es importante. Y ahí el MAS no puede equivocarse, porque el vecino vota por el buen vecino. No es que automáticamente tú presentes un candidato y la gente va a votar por ese candidato. Y el tercero, con esto cierro, estructura política. Y eso significa que necesitas un partido político que te sostenga por detrás, una maquinaria política. Cierro con esto. Haz el checklist de lo que te acabo de decir. Compara el MAS y las oposiciones políticas. Uy. Muy bien. ¿Cuál fue el pecado original de Cronenberg? ¿Camacho le costó a Cronenberg la candidatura a la gobernación? Porque no se entiende que Cronenberg venía muy cerca, venía con mucha fuerza, venía con mucho jale dentro del movimiento al socialismo. Y de pronto hay este cambio, hay esta decisión que se toma. Que se nota que ni el propio Cronenberg se le esperaba, ni el Bloque Oriente. ¿Habrá sido la declaración esta de que si lo persiguen a Camacho yo me bajo? ¿Camacho le costó la candidatura a Cronenberg, Carlos? Podría ser el pretexto. En realidad son las disputas del poder regional dentro del MAS. No olvidemos que Cronenberg hace muy poco salió de la cárcel. Él estaba preso por, vaya a saber qué malos manejos o qué acusaciones tenía de su función municipal. Entonces, ese factor en esta coyuntura fue utilizado seguramente por las fracciones diferentes a la de él y los líderes regionales en pugna, más su declaración que intentaba seguro ganar apoyo en la sociedad civil cruceña, determinaron su salida, su perder la opción de ser candidato. Esa es la lucha por el poder. Y si finalmente el MAS decide llevar a X o Z candidato a la gobernación, al municipio, lo inscriben y punto. No tiene opción Cronenberg de hacer absolutamente más nada salvo un pataleo, ¿no? Y si insiste en ser candidato tendrá que serlo de otro color, no del azul. Esa es la realidad y yo creo que Cronenberg está allá afuera. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros, porque nos podríamos quedar toda la noche. ¿Cómo decían de este asunto? El amigo de mi enemigo. No, el enemigo es que de mi enemigo es mi mejor amigo. El enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo. Exactamente. Y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Querido Carlitos, un gusto. Gracias por haber participado. Gracias, buenas noches. Muy bien.